8:09 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Comenzamos ahora para hablar del tema migratorio. Hoy nos acompaña la directora del Departamento de Inclusión Social en la Organización de Estados Americanos, Betilde Muñoz, quien nos va a exponer cuál es la situación migratoria venezolana en estos últimos años. Matilde, gracias por aceptar nuestra invitación. Betilde, bienvenida. Muy buenos días para ti, Marjorie, y para toda tu audiencia. Un Eh, gusto estar con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro. Vemos estas cifras que comparte el gobierno de Panamá, que dice que más de 230.000 personas han atravesado la selva del Darién este año y dice que en su gran mayoría son de nacionalidad venezolana. ¿Cuál es la situación actual con respecto a la migración venezolana? Efectivamente, los datos de Senafront, que es la autoridad que ve estos temas para el gobierno panameño, ha confirmado que en lo que va de 2024, alrededor, bueno, más de 200.000 personas han cruzado la selva del Darién y casi dos tercios han sido personas de Venezuela. Esto responde a patrones migratorios de personas venezolanas que se corresponden con lo que ha ocurrido en los últimos, en el tiempo reciente y que confirma que, al menos con los datos de archivos administrativos que recoge la plataforma R4B de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y el ACNUR, que es la Autoridad para Naciones Unidas en materia de refugiados, confirma que son más de 7.7 millones de personas venezolanas que se han visto desplazadas. Esa es la situación al día de hoy y la coyuntura específica en la que está Venezuela, lo que estamos observando desde la Organización de Estados Americanos es la necesidad de probablemente que se tengan que preparar países que han sido tradicionalmente de acogida para población venezolana ante una posible, digamos, intensificación de los flujos de personas migrantes venezolanas a sus países. ¿Cómo de pronto la inestabilidad política que existe en la actualidad en Venezuela tras las elecciones puede tener un impacto en estas personas que se decidan a emigrar del país? Creo que es muy importante tener en cuenta cuáles usualmente, al menos en la literatura académica, al igual que el monitoreo que podemos hacer organizaciones intergubernamentales como la Organización de Estados Americanos, es importante tener en cuenta cuáles pueden representar factores de expulsión de la migración, ¿no? Porque, como sabemos, ¿quién va a querer salir de su entorno, de su comunidad, de la cercanía de sus familias, del lugar donde nació y donde ha crecido para empezar una nueva vida en otro lado? Eso no es una decisión fácil y usualmente se combina una serie de factores que tienen que ver con vulneraciones a los derechos, por un lado, civiles y políticos de las personas, ¿verdad? O sea, derecho a libertad de asociación, libertad de prensa, libertad de opinión y hacerlo sin consecuencias y represalias para las personas. Y por el otro, usualmente vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales de las personas, es decir, el no vivir en pobreza, las posibilidades de tener movilidad social, el poder, digamos, producir y gozar de los bienes que se han conseguido. Y lo que observamos en el caso venezolano es una combinación de esos factores de expulsión y, como digo, es lo que ha producido que más de 7 millones de personas se hayan ido. Lo que estamos viendo en este momento es una situación preocupante. Hay datos de encuestas que confirmaban que alrededor de, y tengo el dato, 18% de los encuestados en esta encuesta particular, antes de la elección del 28 de julio, digamos, mostraba intenciones de migrar, de salir de Venezuela. Y sabemos también por nuevos datos que se recogieron alrededor de 10 días después del anuncio del CNE, del Consejo Nacional Electoral, de fraude, de datos que no se condicen con la voluntad del soberano. Ese dato se ha duplicado. Alrededor de 43.2% de personas que participaron en esa encuesta alrededor del 11 de agosto, o sea, hace pocos días, expresó su intención de emigrar. Entonces, hay un escenario que estamos viendo de un posible, como digo, intensificación de esos flujos, de no darse una solución política a lo que está viviendo ahorita Venezuela. De nuevo, se combinan factores de vulneración de derechos políticos y derechos civiles de las personas que va a tener una consecuencia si no se resuelve en la vida la vida cotidiana y el acceso a derechos básicos en el campo económico y social de las personas.
De hecho, ya varios mandatarios de países de la región se han reunido para poder abordar de manera integral este tema que es bastante complejo. Y vemos estos titulares, Betilde, que dice, Colombia, Panamá y Estados Unidos dividen la responsabilidad para atender la migración irregular. Cuéntanos un poco qué se sabe de cómo se están preparando para atender esto que tú has señalado, este posible incremento. Imagínate, 43.2% de personas que señalan que tienen la intención de emigrar. Mira, es muy importante y me gusta el concepto de responsabilidad compartida. Bueno, desde el mandato de trabajo que yo tengo en la OEA, trabajamos por supuesto con migración venezolana, pero realmente es un trabajo que hacemos a nivel hemisférico. Y siempre opera, es decir, migración centroamericana, migración desde Haití, migración desde Sudamérica, entre países de Sudamérica, y siempre hablamos de este concepto de la responsabilidad compartida, ¿no? La importancia de coordinar acciones de forma tal que todos los países puedan juntos asumir los costos de corto y mediano plazo que puede tener la llegada de nuevas poblaciones, al igual que aprovechar los talentos, las contribuciones que pueden hacer estas poblaciones. La preocupación es, sin embargo, el hecho de que esta migración, o digamos una nueva ola migratoria de personas venezolanas, se dé en condiciones precarias, que se dé de forma, digamos, vertiginosa, muy acelerada. Eso lamentablemente pone costos y impone dinámicas muy retadoras para los países que están recibiendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que los países que son vecinos y que, como digo, han sido tradicionalmente países de acogida para migración venezolana, los países que tú mencionas, por supuesto, deben prepararse con, digamos, dinámicas y políticas de atención de corto plazo, o sea, quizás de corte más humanitario para estabilizar a estas poblaciones, al igual que pensar en cómo poderlas integrar de mediano y largo plazo. Esto sin duda es un incentivo para que la comunidad interamericana, la comunidad internacional, sea parte de la solución, que aporte de la manera más constructiva y positiva posible a que se dé una solución política antes del 10 de enero, que digamos es como la fecha fatal que tenemos en el horizonte, aunque sí, yo siempre digo que hay que tener cuidado de no generar un sentimiento de que es un problema la migración venezolana y que para evitar ese problema es que tenemos que pensar en la solución. Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado por problemas, digamos, que tienden a pasar en materia de xenofobia y discriminación de poblaciones migrantes en general y que por supuesto también afectan a las personas venezolanas. ¿El destino final para quienes deciden emigrar sigue siendo Estados Unidos o hay más opciones de poder establecerse en el resto de los países, por ejemplo, en el caso de América Latina? Sí, mira, los datos que como digo se recogen en cuanto a archivos administrativos. Esta es migración regular en diferentes versiones, visas de trabajo, visas de residencias temporales, solicitudes de asilo, digamos, ese tipo que son archivos oficiales de los países, confirman que Colombia, por supuesto, es un destino tradicional por la cercanía geográfica, por la cercanía cultural, por la posibilidad de insertarse en mercados laborales en ese país, al igual que Perú, luego está Brasil, ¿verdad? Chile, al igual que el Ecuador. De nuevo, por cercanía geográfica, porque hay un poco en la idea de la persona desplazada de que si se resuelve el tema en mi país, voy a poder volver. Por eso un poco y eso también está estudiado extensamente en la literatura, las personas desplazadas forzadas van a países cercanos, como los que te acabo de mencionar, pero siempre está ahí la dinámica de Estados Unidos como destino final y por eso es que vemos también tanta migración de personas venezolanas por el Darién, porque esa es la ruta tradicional, aunque muy peligrosa, para poder llegar a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos está ahorita en un contexto político electoral de transición, bueno, digamos, está a portas una elección, entonces no se sabe también qué políticas puedan venir en ese sentido de acogida o de asistencia humanitaria para personas venezolanas. ¿Cuál de estos países tiene una política que brinde mejores condiciones como para poder primero regularizar el estatus migratorio y luego acceder a oportunidades de trabajo? Mira, yo creo que, y siempre desde el análisis que hacemos regional de políticas migratorias que hacemos en la OEA, y hay una comisión de asuntos migratorios dedicada a esos temas,
vemos que en América Latina y el Caribe, como resultado de esta ola que estaba, parecía estaba terminando intensa de migración venezolana, respondieron con bastante, con espíritu, digamos, de innovación y de solidaridad a la llegada de estas personas. Y hay muy buenas políticas de regularización dándose en América Latina, en los países que yo te menciono. Definitivamente resaltaría a Colombia como un país que incluso aprobó un estatuto de protección para personas venezolanas que dura 10 años y que eventualmente les permitiría hacerse residentes permanentes del país. Y recientemente también vale mencionar al Ecuador, que aprobó una política de regularización amplia de personas migrantes y que por supuesto van a beneficiar son alrededor de 400.000 personas venezolanas que viven en ese país. ¿Cómo se ve desde la OEA lo que está pasando en Venezuela y la repercusión que puede tener en esta especie de ola migratoria? Mira, el Consejo Permanente de la OEA, que es el órgano político donde se sientan y las representantes de los países miembros, ha estado haciendo un seguimiento muy cercano de la situación en Venezuela, así que invitaría a que puedan toda tu audiencia a monitorear lo que se está discutiendo en ese órgano político, porque digamos es donde se establecen grandes consensos a nivel regional en temas tan importantes como lo es la crisis venezolana. Igualmente, nuestro secretario general Luis Almagro ha hecho no solo pronunciamientos muy fuertes y muy contundentes, sino también acciones concretas que ha propuesto y que está ejecutando en materia de la situación en Venezuela. Y debo también resaltar que el día de ayer, en el Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe documentando muy fehacientemente digamos, con documentación de soporte las diversas violaciones y vulneraciones a los derechos de las personas venezolanas en la actual coyuntura. Desde el área más de inclusión, de acceso a derechos, que es la que yo dirijo con un equipo de gente muy profesional, estamos muy atentos, monitoreando la situación en cuanto a los efectos que puede tener en la intensificación de esta ola migratoria y también prestos para ayudar a los países de acogida a poder tener respuestas de corto plazo y también de mediano y largo plazo para poder integrar a esta población. ¿Piensas que ha cambiado la percepción de esos países de acogida sobre los migrantes, en particular venezolanos, a raíz de estas protestas que se han escenificado en el mundo? Mira, yo creo, mi trabajo es directamente con los gobiernos de la región y siempre he encontrado en las autoridades de Estado una muy buena voluntad de trabajar en políticas migratorias de acogida, una necesidad de aprender entre ellos de qué ha funcionado en un país, qué ha funcionado en el otro o qué no tanto ha funcionado digamos, se dé este aprendizaje colectivo. Creo, y eso también, bueno, yo soy venezolana también, creo que las personas venezolanas, los migrantes y refugiados venezolanos han hecho contribuciones muy importantes a los países de acogida desde lo económico, pero específicamente en lo que tú preguntas y especialmente en digamos, yo digo, avivamiento o una renovación del espíritu democrático que yo creo se evidenció del 17 de agosto en la Gran Marcha Mundial y se sigue evidenciando en el activismo y la voluntad de contribuir y de cambio que tienen las personas migrantes venezolanas en estos países y creo que eso también ha sido valorado por muchas de las autoridades de gobierno en los países de acogida y donde se dieron estas movilizaciones tan importantes y tan inspiradoras. Sí, es muy satisfactorio que estés en ese lugar, en ese cargo, justamente siendo venezolana, porque tienes una concepción del problema interno bien claro. Ahora, has tocado un tema fundamental y es lo económico. Algunos países de la región han manifestado no disponer de recursos para la carga que representa la atención a los migrantes. Mira, aquí es importante mencionar que las Naciones Unidas cada año prepara un plan humanitario, o sea, digamos un mapeo de las necesidades humanitarias para acoger y proteger a personas migrantes y refugiadas venezolanas y hace, digamos, llamados a países donantes y de la cooperación internacional a contribuir. Sin embargo, es lamentable que en tiempos recientes esas contribuciones han venido decayendo
y por eso es que lo que tú planteas sigue ocurriendo, que los países que están recibiendo migración no siempre cuentan con los recursos Sí. para poder dar acogida. O sea, digamos, son millones de dólares que tienen que invertir los países de acogida, por ejemplo, para manejar la frontera que se da o las dinámicas que se dan en el tapón del Darién. Son millones de dólares que se tienen que invertir para darles atención en salud, ¿verdad? Y es muy importante, y aquí aprovecho de hacer un llamado a instituciones financieras, actores de la cooperación internacional, a no dejar caer el tema venezolano como prioridad. Es muy importante continuar invirtiendo en los países que están diciendo sí a la migración, porque saben que va a ser van a aprovechar esos talentos, van a aprovechar esas contribuciones y están dispuestos a pagar los costos de corto plazo que pueda eso representar. Entonces, es muy importante que la comunidad internacional, que los actores de la cooperación, que los donantes internacionales acompañen a esos países para poder absorber esos costos. Ustedes que están monitoreando todo el tiempo justamente estas proyecciones de posibles olas migratorias, ¿qué pudiese pasar en Venezuela en el escenario de que el próximo 10 de enero no haya un cambio de gobierno en el país? Bueno, no tengo una bola de cristal para No, claro, saber, pero desde el punto de vista de la intención de la gente, pero decías si algo muy tomamos en interesante, la gente cuenta. está esperando el 10 de enero. Es correcto. Y bueno, va a ser importante monitorear también estas encuestas que Ujú. están evaluando intención de migrar. Eso es algo que se está dando en Sí. Venezuela, pero se hace en otros países. Nosotros, por ejemplo, hemos participado en estudios con el Programa Mundial de Alimentos para Centroamérica, donde se evalúa digamos, regiones donde hay inseguridad alimentaria, Ujú. por ejemplo, qué intenciones tiene la gente joven de migrar. Y bueno, esto también va a ser importante monitorearlo en el caso de Venezuela, como los datos que hemos manejado en esta conversación, Marjorie, Ujú. antes del 28 de julio, alrededor del 18% de las personas que participan en esa encuesta dicen que tienen intenciones de emigrar. Después del 28 de julio, cuando se da esta situación de fraude y de crisis institucional que se está dando en Venezuela, eso aumenta más del doble, 43,2% de las personas. Pudiéramos anticipar que esta intención de emigrar va a aumentar. Obviamente eso después tiene que verse quiénes de esas personas que tienen intención de emigrar efectivamente lo hacen, y ahí van a entrar en juego otros factores, ¿verdad? Si se da digamos, paulatino aumento de la intención de emigrar, qué redes familiares y de amistades hay en países de acogida que puedan ayudar a estas personas con intención de emigrar a efectivamente hacerlo, qué condiciones de salida del país Ujú. se va a poder contar, no sé, un pasaporte, el poder salir en aeropuertos o en fronteras terrestres, ¿verdad? Claro. ¿Qué condiciones económicas va a tener la persona? ¿Qué patrimonio va a poder utilizar para hacer ese cambio? Lo va a querer, idealmente lo debería hacer con una opción de regularización en el país que está llegando. ¿Qué consideraciones van a entrar en juego para ver si la persona decide hacerlo de forma regular o de forma irregular? Si es de forma irregular, eso nos trae un montón de otras preocupaciones por Ujú. las vulneraciones a los derechos que se pueden dar cuando una persona migra irregularmente por el tapón del Darién hacia el norte, pero también hemos visto situaciones muy preocupantes yendo hacia el sur de las Américas. Entonces, bueno, son todos estos factores que hay que estar dándole seguimiento para ver qué efectivamente puede pasar antecediendo el 10 de enero y después del 10 de enero. Betilde, gracias por tu tiempo para compartir con nuestra audiencia y justamente hablarnos sobre este tema tan complejo, no solamente para los venezolanos, sino para los países que ya se están preparando ante estos posibles escenarios. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, Marjorie. Un abrazo. Un abrazo para ti. Era Betilde Muñoz. Ella está como directora del Departamento de Inclusión Social en la Organización de Estados Americanos y el día de hoy pues nos comparte estas proyecciones sobre la intención de algunos venezolanos que en este momento están pensando en emigrar de Venezuela. Hacemos esta hora una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Ya volvemos.